quiero dar la última enseñanza, hermanos, acerca de la conducta cristiana, ¿ok? Yo tenía dos enseñanzas, y tuve que decidir por una para terminar con este tema de la conducta de un cristiano. Vamos a Colosenses, hermanos, capítulo 1, por favor. Estamos enseñando los miércoles y a veces domingo en la tarde, dependiendo, acerca de la conducta cristiana. Y pudiéramos, hermanos, seguir hablando más y más y más, pero creo que ya ahí voy a terminar con ese tema, porque en diciembre voy a empezar ya con otro tema. Voy a empezar a enseñar, hermanos, la doctrina de la salvación, ¿ok? Entrando diciembre, los miércoles voy a estar enseñando las doctrinas de la salvación. O sea, hay una doctrina que es la salvación, pero de la salvación hay una rama de doctrinas que tienen que ver con la salvación, como la justificación, la redención, y todas esas doctrinas que voy a estar enseñando. Entonces, entrando diciembre voy a comenzar a hablar de esto por lo menos 2 meses, diciembre y enero. Voy a estar hablando acerca de las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Por lo menos 2 meses, y creo que en unas 8 enseñanzas puedo cubrir las doctrinas de la salvación, ¿ok? Entonces, hoy vamos a terminar con ese tema de la conducta cristiana. Ahí en Colosenses, hermanos, permíteme yo encontrarla. Pensé que ya lo tenía, estaba en Hebreos. Ok, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13, ok. Sígame con su vista ahí. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Dice, esa es la epístola, ¿verdad?, del apóstol Pablo a los colosenses. Esta fue escrita a los hermanos que pertenecían a la iglesia de Colosas. Dice ahí el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí otra vez menciona Pablo a Timoteo. Como dije el domingo pasado, Timoteo era uno de los obreros o líderes principales que el apóstol Pablo entrenó. A Timoteo lo vemos en todos lados. Y hay razones, ¿verdad? No voy a entrar en eso, pero hay razones porque Pablo a Timoteo lo incluyó en muchas cosas. Bueno, ahí tendríamos que dar una enseñanza el porqué, ¿verdad? Pero Timoteo, aquí aparece el hermano Timoteo, ¿verdad? Versículo 2, y luego ya dice a quién va dirigidos. Dice, ¿a los qué, hermanos? A los santos. A los santos. Y no está hablando a un grupo de santos, ¿verdad?, como la iglesia católica lo dice, Santo Tomás, San Antonio, San quién sabe qué, ¿verdad?, San Judas Tadeo y los santos que ellos tienen, a todos los que han canonizado y han hecho santos. No, está hablando aquí a los santos, aquellos que, ¿verdad?, que han sido santificados por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. En cualquier lugar que invocan el nombre del Señor, a esos se le llaman santos, los que han sido santificados por la sangre de Cristo. Nosotros en esta noche pudiéramos llamarnos santos. Es un nombre que se nos da, título de un nombre. Santos, ¿verdad? Cualquier persona que en cualquier lugar invoca el nombre del Señor es santo. Entonces, ¿verdad?, los hermanos de Colosas eran hermanos, ¿verdad?, cristianos, ¿verdad? Allá en Hechos dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y de ahí hacia adelante, hermanos, se les empezó a llamar, ¿verdad?, cristianos, ¿verdad? Pero uno de los nombres que se les da a los cristianos es santos. Por eso dice aquí a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hermanos, fíjese la frase que usa ahí, hermanos ¿en quién? Hermanos en Cristo. A los que son santos, hermanos, se les llama hermanos ¿en quién? Hermanos en Cristo. Aquí usa la palabra, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, fieles hermanos. En los siglos, creo que el 13, 14 y 15,
se les paró de llamar cristianos a la gente. Y en ese tiempo se le llamaban los fieles y los infieles. Qué interesante. Cuando decían los fieles, se estaban refiriendo a los cristianos. Y cuando decían los infieles, infieles, ¿se dice infieles? Los infieles se estaban refiriendo a todos los que no eran cristianos. O sea, hubo un tiempo en la historia cristiana, hermanos, donde se usaron esas frases, ¿verdad? Donde se usó a esa frase. Y a veces se le llama, aquí en la Biblia, fieles porque son fieles, ¿verdad? O también se les llamaba en ciertas, muy raras, pero ciertas veces se le llamaba a los fieles, hablando de los cristianos. Dicen, a los santos y fieles. Cualquiera que haya sido aquí la aplicación de esto, pues, ¿verdad? Esa sería la aplicación. Pero dice que los santos y fieles, hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Son frases, hermanos, que usamos nosotros en el cristianismo, ¿verdad? Usamos la palabra hermanos en Cristo, porque somos hermanos en Cristo, amén. Tenemos el mismo Padre, amén, hermanos. Entonces por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Hay otras religiones también se llaman así, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? El título aquí, el título que se le da a estas personas se le llama hermanos en Cristo, que están en Colosas. Ahora, no cualquiera se puede llamar hermanos en Cristo, aunque se llamen hermanos en Cristo, porque hay un distintivo, hermanos, que nos hace llamarnos hermanos en Cristo. Y ese distintivo lo vemos, no lo tiene que ir ahorita en su Biblia, pero allá en Juan 1, 12 y 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero y luego dice, más a todos los que ¿qué? A los que creen ¿en qué? Les dio el derecho o la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ahí está el distintivo, ahí está la apropiación, hermanos, para aquellos que sí son hijos de Dios. Porque la gente piensa que todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Adán, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que creen, los que le reciben y los que creen, amén, tienen ese distintivo o esa apropiación que se llama hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, nuestro Padre es Dios, amén. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Y uno que es hermano no se debe avergonzar decir o que le llamen hermano, amén. Y el que no acepta eso es que no es. Yo me encontré con alguien, le dije hermano, me dijo no me diga hermano, yo no soy hermano. Entonces ya ahora que lo encuentro le digo por su nombre. Ya no le digo hermano. Amén, hermanos. Digo porque no todos somos hermanos en Cristo. Yo cuando me encuentro ahí le digo primos, ¿verdad? No le digo hermanos ya, porque al decir hermano me estoy identificando. Entonces, y es una doctrina, es algo que uno tiene que tener convicción para creer esto, ¿verdad? Ahora, tampoco hay que somos de los que son radicales, ¿verdad? O de los que piensan que son los únicos. Yo no creo que somos los únicos, creo que hay muchos que son creyentes en Cristo, amén. Pero también creo que hay muchos que no lo son. Entonces hay que saber distinguir, hay que saber bien, sin ser radicales, sin ser extremistas, ¿verdad? Hay cosas que uno las cree, hay que creerlas para nosotros, amén, hermanos. Y como se trate de actuar, hay que actuar con convicción, pero hay que actuar correctamente, bíblicamente y con toda humildad y todo eso, ¿verdad? No hay que meterse uno en controversias ni en debates con personas. Simplemente, ¿verdad? Hay que conocer la doctrina y hay que saber qué, pero, ¿verdad? No todos se pueden llamar hermanos en Cristo, solamente son aquellos que han creído y aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Por eso los calvinistas están mal. Lo voy a repetir porque lo dije muy rápido, ¿eh? A veces hablo como mi tochago, bien rápido. Los calvinistas están mal, porque ellos dicen, no debe decir recibirle. Yo estaba el otro día mirando ahí en Facebook, creo que era, y andan poniendo mucho eso de que hay anuncios, ¿verdad? Y contradiciendo y diciendo, no digas recibir a Cristo. La Biblia dice, más a todos los que le ¿qué?
Lo siento, calvinistas, pero está en la Biblia, amén. Mas a todos los que le recibieron. Romanos capítulo 10, que si confesares, ¿con qué? Ellos dicen, no tienes que pedirlo, no tienes que creerlo, o sea, pensarlo nomás. Bueno, entonces yo no puedo quitar Romanos de la Biblia, amén. Y todo el libro de Romanos es un libro doctrinal en cuanto a la salvación. Ahí habla de las obras, habla de la fe, y dice que es por la fe en Cristo, amén. Entonces no podemos quitar esas cosas de la Biblia. Y no importa quién lo diga, no importa que lo diga Calvino. Además, nosotros no somos seguidores de Calvino, somos seguidores de Cristo. Aunque lo haya dicho Lutero, también Lucatero. Aunque lo haya dicho Lutero, nosotros no seguimos a Lutero, seguimos a Cristo, hermanos. Él es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia. Y la doctrina que Cristo predicó, esa es la que nosotros debemos de creer, debemos de creer y debemos de predicar. Amén, hermanos. No es lo que diga Jack Hayes, no es lo que diga, es lo que dice Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Dije Jack Hayes, algunos ya se quedaron callados, ¿verdad? No, es que no hay ningún líder bautista que es cabeza de la iglesia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Entonces, la doctrina, ¿verdad? Aquí el distintivo para poderse llamar hermanos en Cristo es que usted sea un hijo de Dios y que usted tenga el mismo Padre. Porque Cristo le dijo a los fariseos, porque Cristo hablaba de su Padre, siempre Él testificó de su Padre, amén. Y los fariseos lo querían apedrear, y por eso Cristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Wow. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. O sea, Cristo, Él tiene la autoridad para decirles eso, amén, hermanos. Yo no creo que yo le diría a alguien así, un grupo de personas o alguna religión, no, pero Cristo tiene la autoridad y Cristo era el indicado para decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, esa idea de que todos somos hijos de Dios no es correcta, no es bíblica. Solamente a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué, hermanos? Ok, continuemos aquí con el versículo 2, no voy a terminar a tiempo. A los santos y fieles hermanos en Cristo, lo repito, hermanos ¿en quién? En Cristo. Nosotros somos hermanos en Cristo, amén. Los demás yo no sé, pero lo que sí sé es que aquellos que le han recibido y han creído, somos hermanos en Cristo. Amén. Y voy a estar enseñando, hermanos, también pronto acerca de la historia de la iglesia cristiana. Y entre eso, hermanos, conforme vaya avanzando en la enseñanza que voy a ir dando, vamos a ver de cuándo para acá se les empezó a llamar bautistas a nuestra línea. ¿Verdad? Porque es importante eso. Es importante, hermanos, que sepamos nuestra herencia, que sepamos de dónde venimos. Yo le dije a uno allá en Piedras una vez, le dije, nosotros no somos reformados, ni somos luteranos, ni somos calvinistas, ni somos presbiterianos, ni nada. Le dije, todos esos salieron de la iglesia católica en el siglo XV, amén. Le dije, nosotros venimos desde mucho más antes, ¿verdad? Con diferentes nombres, hasta que un día se les llamó anabautistas. Y vamos a ver todo eso, hermanos. Tenemos que saber toda esa historia, ¿ok? Entrando el año 2026, posiblemente por allá en febrero, no sé, vamos a empezar con esos temas también, ¿verdad? Porque también es importante estudiar todo eso. Porque no podemos llamarle hermanos a todos. Con todo respeto y con toda amabilidad. Y con toda hermandad y amabilidad. No podemos llamarle a todos hermanos. ¿Verdad? Hermano Virde, si tocan su puerta ahí los de traje azul, no son hermanos. Y usted tiene que poner autoridad ahí, hermano. Si no, que la hermana, deja que ella. Le doy chance, hermana. Ahí agarra la escoba y algo tienen que hacer ustedes, ¿eh? Un elote con chile fuerte para que ya. Algo, ¿verdad? Pero no todos somos hermanos en Cristo.
no, 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 señor, no, no. Con respeto uno tiene que pararse por la doctrina y sin ser legalistas, sin ser extremistas, sin ser radicales, no, no, simplemente bíblicos. Le dijo Pablo a Timoteo, reprende con toda autoridad y doctrina, o sea, con toda autoridad, y en otra parte dice con toda autoridad y verdad. Nosotros tenemos que, ¿verdad? Pararnos por la doctrina con un buen espíritu, ¿verdad? Nunca codear, nunca tratar de pues, quedar bien con los demás, porque, bueno, no, 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 no. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su forma. Pero cuando se trata de los principios de la palabra de Dios, cuando se trata de la doctrina bíblica de la palabra de Dios, uno tiene que dejar sus sentimientos, uno tiene que dejar es que es mi amigo, es mi amiga, es que a veces decimos es mi tía, es mi tío. Podemos ser amables, hermanos, pero a la misma vez, hermanos, pararnos y conservar la doctrina de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice, gracia y paz sea a vosotros. Ahí está el saludo que daban ellos. De nuestro Señor, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra ¿qué? De vuestra fe. Mire, esta iglesia de Colosas, hermanos, tenían fama por la fe que ellos creían, por la doctrina que ellos tenían. Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Un distintivo de una iglesia cristiana, hermanos, es quién es tu autoridad, a quién adoras, para quién haces las cosas. Y la iglesia cristiana, aquellos que se autodenominan cristianos, entendiendo el concepto, hermanos, de qué es lo que te hace ser cristiano, ¿verdad? Un creyente en Cristo, un nacido de nuevo, uno que es hijo de Dios, ¿verdad? Ese distintivo le pone ahí, ¿verdad? A la persona en esa posición. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Vuestra fe, importante, hermanos, atención, vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Atención a eso. Vuestra fe, ¿en quién, hermanos? Y cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la confianza que tenemos en la palabra de Dios, la confianza que tenemos en Cristo para creer en Él, para creer que Él es Dios. Amén. Porque no todos creen que Cristo es Dios. Lo voy a repetir, no todos creen que Cristo es Dios. ¿Ustedes sí creen que Cristo es Dios, hermanos? Ok, quiero asegurarme que sí. No van a estar viendo mucho YouTube ahí, hermanos, y en Facebook y toda esa gente que está poniendo en duda la deidad de Cristo. Cuidado con eso, amén, hermanos. Es que tanto ver eso, al último usted también y luego después batallamos para quitarle eso de su mente. Hay que leer la Biblia, ¿verdad? La fe, hermanos, la fe en Cristo Jesús. Ese es un distintivo, hermanos, de la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo, el verdadero adorador, el verdadero creyente. Porque ha puesto su fe en Cristo Jesús. Por eso nosotros creemos que el fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia es Cristo. La autoridad de la iglesia es Cristo. Amén. No es la Santa Madre Iglesia. No es la primera iglesia bautista, porque al principio así se le llamaron a todas las iglesias. Todos éramos primera iglesia bautista. Y todos éramos de la convención en los años de allá, de antaño. Y verdad, y éramos todos, pero aún así no se creía en aquellos años la primera iglesia bautista de Dallas, Texas. Todavía está ahí. A mí me tocó pasar y yo quería conocer a Farwell. Varios presidentes de Estados Unidos han ido a esa iglesia. George W. Bush, papá, el hijo, Ronald Reagan, Donald Trump y muchos presidentes conservadores han ido a esa iglesia para visitarla. Y en el tiempo pasado, por lo menos los Bush, y ellos invitaban a Farwell ahí a que fuera el que cuando inauguraban la presidencia, cuando entraba un presidente nuevo,
Él es surbautista. De hecho, es surbautista muy conservador. Yo creo que si yo viviera en Dallas, no tuviera ningún problema visitar esa iglesia de vez en cuando. No digo que me haría miembro de ahí, porque yo reconozco la independencia, ¿verdad?, de las iglesias bautistas, pero una buena iglesia que todavía, hermanos, esa iglesia corre como 2,000 miembros en la actualidad. Y es una iglesia, Full Baptist Church de Dallas. Y la doctrina que usted la ve, usted dice, no hay ninguna diferencia. Tienen diferentes estándares y todo eso, pero wow, yo digo, es muy raro ya encontrar una Full Baptist Church que tenga esa posición. Por eso salieron las iglesias bautistas independientes, porque ya la iglesia Full Baptist Church quiso adaptar algunas cosas, como, ¿verdad?, como ser lordship, como dueños de. Y es lo que hace la convención, son dueños de iglesias, son dueños de pastores. Ellos quitan y ponen pastores cuando quieren. Entonces hubo un grupo de pastores en aquellos años, como Dennis Brown, papá, y otros esos muy antiguos, que dijeron, no, Jack Hyles, allá ahí nació la iglesia del pastor Jack Hyles. La iglesia de Hammond, Indiana, se llama First Baptist Church, y perteneció a la Convención Bautista del Sur por muchísimos años. Después el pastor Jack Hyles la hizo independiente, y ahí fue cuando nacieron todos los bautistas independientes, que dijeron, no, ya estamos como la iglesia católica, donde hay un papa, y el papa dice y hace y deshace y quita y pone a quien ellos, o sea, es un rol ahí político en la forma de gobernar. Y muchos pastores bautistas dijeron, no, eso no está en la Biblia. Y ahí fue la división. Ya se hicieron bautistas independientes, y de los bautistas independientes salieron muchas ramas. Salieron los fundamentales, salieron los conservadores, salieron los Bible Church, los Bible Baptist Church, perdón. Salieron los, no sé, otros, ¿verdad? Y yo no sé si hay otros más, pero ahí, ¿por qué? Porque dijeron, no, ese asunto de un papado, de un estilo de gobierno como estilo papa, no es correcto, ¿verdad? Y por eso se hicieron todas las divisiones. Y al último, la First Baptist Church, o la iglesia de la convención, perdió el poder. Por eso es que ya nomás oímos los nombres de ellos, y con todo respeto, la mayoría de iglesias de ellos son iglesias muy pequeñitas. Y las independientes fueron las que crecieron. Las fundamentales fueron las que crecieron, ¿verdad? Y bueno, es un poquito de historia ahí, hermanos, ¿verdad? Porque es importante, porque estamos estudiando el asunto de la fe en Cristo. Nosotros creemos, hermanos, nosotros hemos puesto nuestra fe y hemos creído en Cristo Jesús solamente. Amén, hermanos. Aquí nosotros no creemos en Cristo más, no, es Cristo Jesús, las doctrinas de Cristo y solamente. Amén, hermanos. Dice ahí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta iglesia, obviamente, era una de las primeras iglesias, hermanos, que se fundaron en aquel tiempo que el apóstol Pablo fundó, que no era muy lejos de la iglesia de Antioquía. La segunda iglesia cristiana, la primera fue en Jerusalén, la segunda fue en Antioquía, y de ahí empezaron, hermanos, todas las iglesias que el apóstol Pablo comenzó, y todas eran contemporáneas entre ellas. O sea que fueron fundadas más o menos en los mismos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo. Y Pablo enseñó a todas las iglesias esas de la misma manera. Les enseñó, ¿verdad? Les enseñó la doctrina, les puso pastores a cada uno. A Timoteo lo puso en Éfeso, a Tito lo puso en Creta, y así, ¿verdad? Los demás. No voy a decir dónde más porque tengo que chequear mis notas y no quiero dar información que no es, ¿verdad? Y así Pablo se encargó, y ya, una vez que Pablo ya no estuvo, hermanos, se dejó a sus encargados. Se dice que unos de los discípulos no estoy seguro si es de Pablo o es del apóstol Juan, porque el apóstol Juan fue el último que murió, fue el último de los apóstoles que murió, amén, en la isla de Patmos. Y creo que uno de los discípulos de Juan, creo que era un jovencito, lo entrenó, y no recuerdo, se me viene el nombre a la mente, pero no estoy seguro si es, y no lo voy a decir para no errarle. Pero uno de los discípulos del apóstol Juan
que vivió, dicen que vivió más de 100 años. La iglesia que él estableció llegó al punto de llamarse algo parecido a bautista. No sé qué era. Tendría que ver también esas notas, pero y de ahí, hermanos, es cuando ya 2 siglos después se le empezó a llamar anabautistas. Bueno, hay una tremenda historia aquí, pero el distintivo, lo importante aquí es la fe. ¿En quién tenía la fe? Y esta iglesia tenía la fe ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Le pregunto yo a usted esta noche, ¿en quién tiene su fe usted? En Cristo. Si usted tiene su fe en Cristo, usted es un seguidor veredicto, ¿cómo se dice? Verídico de Cristo, o sea, original. Usted es un seguidor de Cristo original. Usted es dirían en los años 1300, un fiel, no un infidel o un infiel. Se le llamaba en latín que los infieles se llamaban, que son infieles, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que en aquellos tiempos, en nuestros tiempos, diga: yo tengo mi fe en la persona del Señor Jesucristo. Está diciendo: yo he creído en Cristo. Está diciendo: Jesucristo es mi Señor y Salvador. O sea, está declarando una fe. La fe que él tiene la está declarando que la ha puesto solamente en la persona del Señor Jesucristo. Los cristianos verdaderos solamente han puesto y declaran que han puesto su fe en la persona del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Exaltaban el amor que tenían. Se dice que las primeras iglesias, hermanos, tenían un amor para Cristo. No digo que nosotros no tenemos, sí le amamos a Él, hermanos, y podemos testificar esta noche que amamos a Cristo con todo el corazón, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, algunos sí, otros no. Yo digo esta noche, hermanos, yo no soy quien debo de ser, no soy el cristiano que debería de ser, pero sinceramente yo digo esta noche: yo amo a Jesucristo con todo mi corazón. Y cualquier persona que no pueda decir eso, yo diría: examínese. Porque las características, por lo menos las iglesias primitivas, si usted lee las epístolas, excepto la iglesia de Corintios, ¿verdad? Hay un caso particular ahí. Pero las iglesias, todas las iglesias del Asia y todas las iglesias que Pablo comenzó, los distinguían, hermanos, por una cualidad importante, que era el amor los unos para los otros. Y qué tremendo, hermanos, cuando una iglesia se ama, los unos a los otros. Dice: y del amor que tenéis a todos, ¿qué, hermanos? Los santos. Qué tremendo. Continuemos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Alguien sabe cuál es la esperanza de un cristiano? Levante la mano. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? Hermana Yasmín. Ajá. Que vamos a estar con Él, ¿verdad que sí? Y Cristo les dijo que iba a preparar lugar para ellos, ¿verdad que sí? Pero les dijo algo más ahí. ¿Qué les dijo? ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Y qué? Y volveré. Y volveré otra vez. ¿Verdad que sí, hermanos? La esperanza de un cristiano es la vida eterna, es la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Ahora escúcheme. Uno que ha puesto su fe en Cristo, un creyente que ha puesto su fe en Cristo, tiene, iba a decir debe tener, pero tiene la esperanza, hermanos, que un día Jesucristo va a venir por él. Uno que no cree eso, yo dudo. Porque entonces, ¿dónde está fundada su fe? Simplemente en un hombre, a lo mejor en un profeta. No, aquel hermano que ha puesto su fe en Cristo Jesús también tiene la esperanza que un día el Señor va a venir por él. Amén, hermanos.
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, no es algo como que, es una doctrina. Hermanos, el rapto, el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia es una doctrina de la Biblia. Es algo, hermanos, que creemos, es un credo doctrinal. Que los que han puesto su fe en Cristo creen. Y lo aseguran. Yo aseguro, hermanos, ¿por qué lo aseguro? Porque la Biblia lo dice. Que Cristo un día viene por su iglesia. Amén. Y que los que son de Él se van y los que no se van a quedar. ¿Quiénes se van? Los que han puesto su fe en Cristo, los que son creyentes en Él. Los que le pertenecen. Los que saben que tienen una esperanza y la han creído por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra, dice aquí, por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Que ha llegado hasta vosotros. Y como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros. Desde el día que oísteis, wow, puras frases cristianas, aquí estamos viendo, amén. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios, ¿en quién, hermanos? Hermanos, todas esas frases que estamos leyendo son frases que se usaban en los tiempos de las primeras iglesias cristianas. Y no, hermanos, directamente con el idioma español. Me encanta la Reina Valera 60, le decía al hermano Pablo aquí, porque tiene un lenguaje original, tiene un mensaje original que las demás Biblias modernas le han quitado y han cambiado. Y cuando eso pasa, le quitan el meaning, le quitan el mensaje, el significado a lo que la palabra de Dios quiere decir. Y me gusta la forma como el lenguaje que usaban en esos tiempos de la iglesia, la era cristiana, de las iglesias primitivas. Porque son frases muy doctrinales. Son frases, hermanos, que usted las estudia bien. Son frases muy bíblicas, son frases muy cristianas. Amén, hermanos. Ahorita la verdad no hablamos así. ¿Cómo quisiera que habláramos así nosotros? Que cuando nos saludáramos, que nos saludáramos así, que la gracia de Cristo abunde en vuestro corazón. Me gusta el pastor David Cortés como él es, porque él es así. Él habla así a veces. Yo digo, pastor. El apóstol Pablo es reencarnado, digo yo. Y la verdad que sería algo hermoso, sería algo bonito que el cristianismo todavía usáramos ese tipo de lenguaje bíblico, hermanos. Lo más cerquita que decimos es bendecido, ¿verdad? ¿Cómo anda, hermano, hermana? Y ni siquiera a veces decimos eso. Pero a veces decimos, aquí, hermano, aquí bendecido. Y todavía no hay que usarlo. Pero imagínense, hermanos, usar frases así. Que la gracia de Dios vaya contigo, hermano. Si usted me quiere hablar así, hábleme así, hermano. Porque yo sí ocupo que la gracia de Dios vaya conmigo. Amén. Creo que los apostólicos dicen la paz de Cristo, ¿verdad? Bueno, eso sí, pero no lo vamos a usar eso ya, porque no vamos a decir que somos apostólicos, ¿verdad? Pero frases como esas, hermanos, la gracia de Dios en verdad abunda en vuestros corazones. Tremendo, amén, hermanos. Y como lo habéis aprendido de Epafras. Aquí está otro obrero que estoy preparando un mensaje acerca de Epafras, y en cuanto lo termino se los voy a enseñar. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Fíjese la terminología que usa cuando se hablaba de los pastores, de los que ministraban la gracia. Ahí le va, los que ministraban la gracia de Dios. Wow. ¿Cómo me gustaría que estuviéramos en esos tiempos? Yo estaba en Rosarito y a algunos les hablé así un poquito así y me se me quedaban mirando. Había uno ya que se llama el Crazy Mexican, que gané fama ahí con ese hombre, ese hermano. Y yo le dije una frase, algo así de ministro del Señor Jesús, y se me quedó como que era liberal.
como que yo era un liberal, como que porque usé la palabra ministro del Señor Jesucristo. Está en la Biblia, hermanos. Amén, hermanos. A los obreros de aquel tiempo, escúchame bien, de la iglesia primitiva, las iglesias primitivas, el vocabulario, las formas de hablar, las formas de eran este tipo. A los obreros como Éprafas y todos se le llamaban consiervos amados. Qué bueno que ahorita nos dijéramos unos a otros consiervos amados, pero puro pleitecito entre nosotros. Yo le digo ya a los pastores, no se hablan entre ellos. Si Cristo viniera ahorita, yo no sé qué pasaría, ¿verdad? Pusiera orden, amén, hermanos. Pero se usaban, dice, nuestro consiervo amado, consiervo amado. A mí no me ofendería si entre los cristianos nos habláramos de esa manera. Porque puedo ver, hermanos, el cristianismo original, puedo ver el cristianismo genuino, idéntico. Dice, y luego sigue hablando de Epafras, dice, un fiel ministro de Cristo, un fiel ministro de Cristo. ¿Dónde quedaron todas esas frases? ¿Dónde quedaron todo ese tipo de expresiones cristianos? Dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Sigamos leyendo, hermano, y vamos a llegar al texto, ¿ok? A quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjese, ¿vuestro amor en qué? ¿Vuestro amor en qué? Wow, ¿dónde quedó todo eso? Es bíblico. Amén. Creo que si alguien se levanta así, van a decir que ya es otro, que trae otro espíritu diferente, ¿verdad? Porque ya no estamos impuestos, pero wow, qué tremendo sería volver a esos tiempos. Versículo 9, por lo cual también vosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar. ¿Por quién? Esa era otra característica que tenían las iglesias. No cesaban de qué, hermanos. Estaba hoy indeciso si hablaba un tema de la oración, porque ya tengo tiempo que no hablo de la oración. Y es importante. ¿Verdad? Pero aquí me encontré este punto. Aquí dice, no cesamos de orar. No cesamos, era una característica de las iglesias primitivas de aquel tiempo, hermanos. No solamente tenían el espíritu, hermanos, de cristiano, el espíritu de hermandad, pero también era gente que oraba. Dice que no cesaban de orar. Si usted iba a la iglesia de Filipos, iba a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso, usted iba a encontrar un denominador común entre ellas, que eran iglesias, cristianos y hermanos de oración. Ahora, más por la comida ahora. Y a veces ni por la comida se nos olvida orar, especialmente cuando andamos con mucha hambre, ¿verdad, hermanos? Una vez a mí se me andaba olvidando orar y me dice mi esposa, ¿verdad? Y gracias a Dios por la esposa. Pues yo me quería comer el plato así vivo, hermanos, con la hambre que traía. Yo no respondo cuando traigo hambre, ¿verdad? Pero esa gente que oraba, hermanos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Ellos oraban por otros. Y de pedir, otra frase, que seáis llenos de qué, hermanos. Otra frase, llenos del conocimiento. No sé, me imagino que entre los hermanos allá se encontraban entre ellos ahí. Hermano, ¿cómo anda? A lo mejor decían, llenos del conocimiento, ¿verdad? O sea, que es un vocabulario cristiano. Porque hermanos daban, declaraban, decían, transmitían, hermanos, puras cosas cristianas. Puras cosas, hermanos, originales. Dice ahí, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué, hermanos? Espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow. Y luego ahí llegamos al punto del mensaje, hermanos, de la enseñanza. Aquí entra ya al asunto de la conducta. ¿Cómo debe ser la conducta de un cristiano? Y decidí terminar estos estudios con este versículo, porque me llama la atención muy fuertemente
en cuanto a la conducta de un cristiano. Y luego dice ahí, hermanos, ¿para que qué? Para que andéis. ¿Cómo es que, hermanos? Y es una frase más que usaban ellos allá, en aquellos años, las iglesias primitivas, el cristianismo de aquel tiempo, para que andéis como es digno. Imagínense un hermano preguntándole a otro hermano, hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Y el hermano contestando, aquí, hermanos, tratando de caminar como es digno. Wow. Oh. En su terminología, ¿cómo se dice? Interpretación, hermanos. Aquí tratando de caminar como es digno. Wow. O sea, me ando esforzando en la fe, me ando tratando de echarle ganas, diríamos ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Tratando de dar un buen testimonio. Hemos estado hablando en las últimas semanas de dar un buen testimonio, de tener una buena conducta personal, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, no solamente una conducta personal, sino privada, donde quiera que andemos es lo mismo. Y tratar de tener una buena conducta por testimonio, una buena conducta para agradar a Dios. Dice aquí, para que andéis como es digno, andéis como es digno. ¿De quién? Del Señor. Y luego quiero darle 3 cosas aquí en el versículo 10 y ahí terminamos. La primera cosa dice, agradándole en qué? Agradándole en todo. Y vamos a ver, hermanos, por lo menos un versículo de cada uno por causa del tiempo, ¿ok? Me voy a pasar unos 5 o 7 minutos del tiempo. Pero vamos a ver un versículo. Fíjese Efesios, por favor. Efesios 5, hermanos. Efesios 5. Le voy a dar ahí lo que dice el versículo, 3 puntos ahí que están ahí en el texto. Y voy a dar un versículo para cada punto, ¿ok? Por causa del tiempo. Tengo más versículos, pero no tengo chance ya. Dice en Efesios, hermanos, capítulo 5. Agradando al Señor en todo. Dice el capítulo 5, versículo 11, ¿lo tiene? Dice, vamos a leer desde el 7, hermanos. 5, 7. No seáis pues partícipes con quién. Está hablando a aquellos que no conocen a Dios. Amén. Le dice la palabra de Dios a los que son de Dios. Lea todo el capítulo para que entienda. Pero a aquellos que son de Dios les dice, no participen con aquellos. No seáis pues partícipes con quién. Luego le dice a los que le está dando el consejo, el mandamiento. Porque en otro tiempo dice, erais. ¿Erais qué? Pero luego, fíjate lo que dice. Mas ahora sois qué. ¿En quién? ¿Luz en quién? En el Señor. Y luego fíjese lo que le dice. Andad como hijos de qué, hermanos. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, que es continuación del 8. Comprobando lo que es, ¿qué, hermanos? Lo que es agradable al Señor. Allá en Colosenses 1:10, no vaya todavía. 1:10 dice, en el versículo que estamos terminando ya, dice que agradando al Señor. Amén, hermanos. Agradando al Señor, nosotros debemos de agradar al Señor. Y debemos, hermanos, de no ser partícipes con nadie o con nada que no agrade al nombre de Dios. Amén. Y esa es la decisión de usted. Porque dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. 11, y no participéis. ¿En qué? En las obras infructuosas, ¿de dónde? Por eso un cristiano, hermano, no debe practicar las cosas que son de allá. No es que la iglesia te prohíba. No es que el pastor no te dé chancita. No es que ahí te van a ver. No, es porque dice la Biblia que nosotros no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén, hermanos. No es algo de un hombre, una iglesia. Eso es un mandato de Dios para todos aquellos hermanos que andan en la luz. Ya no debemos de andar en tinieblas ni participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, no participéis en las obras infructuosas de qué.
Por eso nosotros no practicamos Halloween. Amén. Porque Halloween abiertamente son obras infructuosas de las tinieblas. Por eso sí celebramos Navidad. Porque Navidad no tiene nada que ver con las obras de las tinieblas. Tiene que ver, hermanos, con el Señor Jesucristo. Aunque hay algunos que tienen su opinión en cuanto a eso, y está bien. Pero por lo menos Navidad no estamos celebrando la muerte. No estamos celebrando la calaca. Amén. No estamos celebrando ahí, se visten de demonios y de quién sabe qué. Por lo menos en Navidad no hacemos eso. Estamos recordando, si nació o no nació es otra cosa, pero sí, ¿verdad? Agradecemos a Dios que un día Cristo nació, hermanos. Y de una virgen, amén. Y que ahora por Él, que Él es el regalo inefable. Y que ahora por Él, nosotros somos salvos, somos cristianos. Tenemos una esperanza, amén, hermanos. Dice ahí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué, hermanos? Sino más bien reprenderlas. Hay que reprender todo eso, amén. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por la qué? Por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Es lo que manifiesta a todo. Entonces vamos a regresar a Colosenses 1:10, hermanos, para irnos al texto que estamos ahí para terminar. Colosenses 1:10 dice el versículo 10. Para que andéis como es digno, número 1, agradándole en qué, hermanos? Agradándole en todo. Y luego dice ahí la siguiente frase, ¿qué dice ahí, hermanos? Llevando fruto. No lo busque, pero allá en Juan 15:26 dice que nos ha puesto para que llevemos fruto. Amén. Él nos escogió para que llevemos fruto. Y no es el 26, creo que es el 6. Nomás que aquí en mi computadora le puse un número más ahí. Creo que es Juan 15:6. Él nos escogió para que llevemos fruto. Amén, hermanos. Un cristiano debe, hermanos, llevar fruto para Dios. No lo busque, pero en Mateo 7:17 al 20 habla y dice ahí una frase muy famosa que todos conocemos. Por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Una persona se conoce por sus frutos. Un buen árbol da buenos frutos. Un cristiano debe dar buenos frutos. Amén, hermanos. Debe llevar fruto, sí, pero también debe mostrar su conducta por sus buenos frutos. Y también la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? El cristiano debe mostrar en su vida los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y contra las cosas que no hay ley. O sea, el cristiano debe llevar fruto. Dice aquí, ¿verdad? Que debemos agradarle en todo, llevando fruto. Y luego la última cosa dice ahí. Y creciendo, ¿en qué, hermanos? En el conocimiento de Dios. Quiero que veamos aquí 2 versículos y terminamos. 2 Pedro 3:18, por favor. 2 Pedro 3:18. Llevando fruto. Y creciendo, en el conocimiento de Dios. 2 Pedro 3:18, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, bueno, el versículo 17 es 17 y 18 van juntos, porque por eso les dice, leamos 18, dice antes bien, o sea, por algo le dice antes bien, ahorita vamos a ver por qué le dice eso. Antes bien, ¿qué le dice ahí, hermanos? Creced, ¿en dónde? En la gracia y el ¿qué? Y el conocimiento de Dios. Dios quiere que un cristiano, hermanos, continúe creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios nuestro Salvador. ¿Pero por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso Pedro? Bueno, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados, ¿por qué? De los quienes. O sea, son aquellos que no conocen a Dios. Amén. Hermanos, hay gente que no es creyente
que quiere arrastrar a los que son creyentes. ¿Sí? Amén. Un novio inconverso le dice a la muchacha cristiana: cásate conmigo. Y yo voy contigo a la iglesia. No, si no viene, no va a venir después. Amén. Por eso una cristiana no debe casarse con uno que no es cristiano. Ni un cristiano con una que no. Y eso, hermanos, lo siento mucho, pero la Biblia así lo dice, hermanos. ¿Verdad? Por algo la Biblia lo dice. Amén, hermanos. ¿En qué versículo estamos, hermanos? Gracias, hermanos. Dice que no seas arrastrados por el error ¿de quién? De los inicuos. Y luego fíjese, dice: caigáis de vuestra ¿qué? Hay cristianos que han caído porque han sido arrastrados por otros. Por eso el versículo 18 le dice: antes bien, tienen que crecer en la gracia de Dios y el conocimiento. ¿Para qué? Para que un día no sean arrastrados por otros. Amén. Que cuando alguien venga, que cuando vengan los mormones a tocar tu puerta, tú le digas: mas yo sé en quién he creído y a mí nadie me va a mover. Así es que cuélenle. Amén. Cuando uno tiene que pararse, hermanos. Entonces, ¿verdad? Por eso le dice aquí: antes bien, crezcan en la gracia y conocimiento de Dios, para que no sean arrastrados por aquellos que los van a querer arrastrar, por aquellos que los van a querer sacar de las cosas de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta noche, a terminar.